Imaginen esto, están en una relación seria, todo parece ir bien, hasta que un día, por un simple malentendido, empiezan a ser acusados de algo tan horrible como una infidelidad. Y lo peor, es que ni siquiera tienen idea de qué pasó o por qué. Eso fue lo que me pasó a mí, y créanme, no fue nada divertido. Empecemos desde el principio. Mi nombre es Ana, tengo 28 años, y estuve en una relación de 4 años con un chico llamado Pablo. Todo parecía perfecto, ¿saben? Él era atento, cariñoso, siempre estaba pendiente de mí. Estábamos en esa etapa de relación estable donde ya estábamos planeando nuestro futuro, ¿viste? De esas en las que te haces planes de boda, hablar de hijos, esas cosas que parecen sacadas de una película romántica. Al principio, todo iba increíble. Nos conocimos en la universidad, y aunque fue un poco lento al principio, nos llevábamos genial. Teníamos amigos en común, nos veíamos varias veces a la semana, compartíamos casi todos los gustos. De esas relaciones en las que te sientes a gusto sin hacer un esfuerzo. Pero, como todo en la vida, las cosas no siempre son lo que parecen. Lo primero que debo decir es que soy una persona bastante abierta, me gusta hablar de mis emociones, de mis sentimientos, y siempre he creído que la comunicación es clave en cualquier relación. Así que, con Pablo, desde el principio tratamos de ser sinceros sobre nuestras expectativas, sobre lo que queríamos, y sobre lo que nos molestaba. Y sí, al principio, todo funcionaba muy bien. Las cosas empezaron a cambiar un par de meses antes de que sucediera todo esto. Pablo comenzó a ser más distante, no tanto en sus acciones, sino en su actitud. Lo notaba un poco más callado, ya no me mandaba esos mensajes dulces de buenos días, ni las pequeñas sorpresas que solía hacerme. Yo le pregunté varias veces si estaba todo bien, pero él siempre me respondía con un sí, todo bien, solo estoy estresado con el trabajo. Y claro, yo lo creí porque, bueno, todos sabemos cómo el estrés puede afectarnos. Un día, después de que pasamos una noche juntos y todo parecía normal, me di cuenta de algo raro. Estaba revisando mi teléfono, no por celosa, sino porque, a veces, me gusta revisar cosas, fotos, recuerdos. Ya saben, cosas que uno hace de vez en cuando. Y vi que Pablo había dejado su teléfono en la mesa sin ponerle contraseña. No es que sea una persona controladora, ni mucho menos, pero lo curioso es que nunca me había dejado ver su celular sin ponerle su código. La conversación era normal al principio, pero luego empezaron a volverse un poco más personales. No puedo recordar la conversación exacta, pero una parte decía algo así como, ojalá pudiéramos vernos en persona, no sabes cuánto me haces falta. Mi estómago se revolvió. ¿Quién era esta chica? Yo no la conocía. Lo peor de todo es que, cuando le pregunté a Pablo, su reacción no fue la que esperaba. En lugar de parecer sorprendido o incómodo, lo primero que me dijo fue que era una amiga de trabajo. Una amiga de trabajo que, aparentemente, se había estado desahogando con él, porque ella estaba pasando por problemas personales. Ok, lo entiendo, todos necesitamos apoyo emocional de nuestros amigos, pero, ¿no me lo podía haber dicho antes? Después de esa conversación, algo cambió en mí. Empecé a sentir que algo no estaba bien, pero no quería darle demasiada importancia, no quería crear problemas donde no los había. Así que dejé pasar unos días, pero cada vez que veía a Pablo, sentía que algo me faltaba. Era como si hubiera una barrera invisible entre nosotros, algo que no podía identificar. Y esa sensación solo aumentaba a medida que pasaban los días. En ese momento, mis inseguridades empezaron a tomar control. Claro, nunca fui de las que revisan el celular de su pareja, pero ese mensaje me dejó con un sabor amargo. Decidí hablar con él de nuevo, pero esta vez me armé de valor. Oye, Pablo, ¿es todo bien con esa chica de trabajo?, le pregunté, de una manera tranquila pero firme. Su respuesta fue inmediata y directa, como si ya tuviera una respuesta lista. Sí, Ana, todo está bien. Solo es una amiga, ya te lo he dicho. Pero entonces, lo que pasó al día siguiente cambió todo por completo. Esa mañana, recibí un mensaje que, honestamente, no esperaba. Ana, tenemos que hablar, no es lo que parece. Era de una amiga nuestra en común, Laura. Estaba tan confundida, tan fuera de lugar, que no supe si debería contestar o no.
Cuando finalmente lo hice, Laura me pidió que nos viéramos en persona. No me dijo qué era, pero me dijo que había algo muy serio que necesitaba contarme. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué la amiga de Pablo me estaba escribiendo de esa manera? Ustedes saben cómo son las cosas en las relaciones, ¿verdad? Todo empieza tan bien, como en los cuentos de hadas. Yo tenía una relación que parecía perfecta, o al menos eso pensaba yo. Me llamo Laura, y mi historia es un poco rara, pero créanme, todo lo que ocurrió fue completamente inesperado. Hace un par de meses, conocí a Andrés. Él y yo nos conocimos en la universidad, pero no fue hasta un par de años después que realmente empezamos a salir. Él era simpático, divertido, y nos entendíamos perfectamente. Desde el principio, sentí que tenía todo lo que quería en una pareja. La conexión, las risas, incluso los momentos más serios, todo parecía fluir. Andrés siempre había sido un tipo atento, comprensivo. Se preocupaba por mí, y lo más importante, me hacía sentir especial. Yo pensaba que finalmente había encontrado a la persona indicada. Pero, como suelen decir, las cosas no son siempre como parecen. Todo comenzó una noche, cuando un mensaje que nunca imaginé que recibiría, apareció en mi teléfono. Era de mi hermana, Carla. ¿Has visto lo que Andrés acaba de publicar en Instagram?, me preguntó, sin contexto alguno. Yo no sabía de qué hablaba, así que revisé las notificaciones, y ahí estaba, una foto de Andrés en una cena con un grupo de amigos, incluida una chica que yo no conocía. Nadie se veía raro en la foto, pero algo en su actitud me hizo sentir incómoda. Recuerdo que en ese momento, sentí un nudo en el estómago. ¿Por qué Carla me enviaba ese mensaje sin explicaciones? ¿Qué quería decirme? Decidí escribirle a Andrés para preguntarle directamente. Hola, ¿todo bien? Vi que publicaste una foto con alguien que no conozco, ¿quién es ella? Pasaron unos minutos, pero la respuesta nunca llegó. Y lo peor es que ni siquiera me dio un visto bueno en el mensaje. Pensé que estaba exagerando, que quizás había tenido un día largo y no estaba viendo el teléfono o algo así. Sin embargo, al día siguiente las cosas tomaron un giro mucho más extraño. Andrés empezó a actuar raro. Cuando nos vimos, no me miraba como antes. Como si estuviera evitando mi mirada, o quizá buscando algo en la suya. A veces es difícil de describir, pero esa sensación de desconcierto me estuvo atormentando durante todo el día. ¿Estás bien, Andrés? Le pregunté mientras tomábamos un café en nuestra cafetería habitual. Él asintió, pero su rostro parecía no coincidir con sus palabras. Era como si estuviera cargando un secreto. A veces las cosas no son lo que parecen, dijo de manera evasiva, como si estuviera dando una respuesta en clave a algo que yo no entendía. Y ahí fue cuando empezó todo. Los mensajes empezaron a ser menos frecuentes, las citas se volvían cada vez más cortas. Y algo en mi interior me decía que algo no estaba bien. El Andrés que yo conocía, que había sido tan atento, ahora parecía estar ausente. Un par de días después, decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Tomé su teléfono mientras se estaba duchando, no me juzguen, sé que no está bien, pero en ese momento sentí que debía hacerlo. Había algo que no me cuadraba, y necesitaba saber qué estaba pasando. Comencé a revisar sus mensajes, y no fue hasta que llegué a un chat con alguien llamado Ana, que me quedé completamente paralizada. La conversación estaba llena de risas, bromas privadas, y algo que definitivamente no parecía de amigos. El mensaje que más me impactó fue uno que decía, «Te extrañé mucho, ¿nos vemos mañana para hablar de lo que pasó?» Esa frase me golpeó como un balde de agua fría. Yo no sabía si estaba soñando o si realmente lo estaba leyendo. En ese momento, el aire en la habitación se volvió espeso. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y el miedo comenzaba a apoderarse de mí. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Andrés me ocultaba algo tan evidente? Cuando él salió de la ducha, me encontré mirándolo sin saber qué decir. La tensión en el aire era casi palpable. Sabía que tenía que decir algo, pero no sabía por dónde empezar. ¿Quién es Ana?, le pregunté, tratando de mantener la calma. Mi voz sonó mucho más fría de lo que me hubiera gustado, pero no pude evitarlo. La reacción de Andrés fue inmediata. Su rostro palideció por un instante, y luego se tensó.
Intentó sonreír, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Es solo una amiga, Laura, no es lo que parece, me dijo, sin mirarme directamente. No sé qué fue peor, la sensación de que me estaba mintiendo o el hecho de que ni siquiera se esforzaba por convencerme. Aquel momento fue crucial, porque a partir de allí, todo empezó a desmoronarse. La conversación se volvió cada vez más extraña, con él diciendo que no había nada que preocuparse, pero sus palabras ya no tenían sentido. La verdad estaba ahí, justo frente a mis ojos, y algo dentro de mí empezó a gritar que no podía ignorarlo. Así que decidí hacerlo. Tomé el teléfono de nuevo, y me sumergí en el chat de Gana. El resto de los mensajes no hacían más que confirmar mis peores sospechas. Había algo más entre ellos, algo mucho más profundo de lo que Andrés estaba dispuesto a admitir. Y ahí fue cuando la bomba explotó. Después de descubrir los mensajes, no pude mantener la calma. La verdad me golpeó con una fuerza brutal, y todo lo que había creído sobre mi relación comenzó a desmoronarse. Andrés, mi novio, con el que había compartido tantas promesas, tantas ilusiones, me estaba mintiendo. Y lo peor era que ni siquiera parecía arrepentido. El silencio en la habitación era insoportable. Andrés no me miraba, y yo estaba demasiado alterada para hacerle preguntas más coherentes. ¿Qué podía decirle después de lo que había visto? ¿Cómo se suponía que iba a creer en él nuevamente? La rabia y la tristeza se mezclaban en mi estómago, haciendo que cada segundo fuera más insoportable. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo unos minutos, Andrés me miró con una expresión de desesperación, como si intentara encontrar una forma de explicarse. Pero yo ya no quería escuchar excusas. ¿Por qué me mentiste, Andrés? Mi voz salió quebrada, pero al mismo tiempo decidida. ¿Quién es ella realmente? Él suspiró, y su rostro cambió de inmediato. Ya no era el Andrés amable que conocía, sino alguien que trataba de salir de una situación incómoda. Laura, te juro que no es lo que piensas. Ana, ella es solo una amiga del trabajo. Siempre hemos tenido una relación muy cercana, pero no significa nada. Yo te amo a ti, solo a ti, dijo, pero sus palabras sonaban vacías, como si estuviera recitando algo que sabía que debía decir. No me mientas, le respondí con firmeza, mi tono de voz elevándose. Los mensajes que vi son mucho más que una amistad, no soy tonta, Andrés. Lo miré fijamente, buscando una reacción genuina, algo que me dijera que estaba diciendo la verdad, pero su actitud no me convenció en absoluto. Se cruzó de brazos, evitando mi mirada y agachando la cabeza, como si estuviera procesando las consecuencias de sus acciones. Mi mente estaba en caos. No solo estaba herida, sino que también me sentía humillada. Pensé en todo lo que había invertido en esta relación, las veces que había confiado plenamente en él, y cómo todo eso ahora se había transformado en una mentira. Todo lo que sentí por él comenzó a convertirse en una mezcla de rabia y decepción. No pude evitar pensar en lo que vendría después. ¿Era esto el final? Te lo prometo, Laura, no quiero perderte, insistió él, acercándose con cautela. Por favor, confía en mí. Ana y yo. No hay nada más. Solo estábamos pasando por un momento difícil, y la verdad es que me sentí atrapado. No sé cómo ocurrió. ¿Y entonces qué? Me iba a decir que lo había hecho porque se sentía atrapado. ¿Acaso pensaba que con esa excusa yo iba a perdonarlo todo? La verdad es que no sabía qué hacer en ese momento. Estaba tan confundida. Quería creerle, pero no podía. Algo dentro de mí me decía que no debía dejarlo pasar tan fácilmente. Sentía que si lo hacía, estaba permitiendo que me pisotearan. ¿Y qué pasa con todos esos planes que hacíamos juntos, y nuestra vida?, le pregunté, mi voz ahora tan baja como el dolor que sentía en el pecho. ¿Todo eso también era una mentira? Andrés no dijo nada. Su rostro se arrugó por un instante, como si estuviera sintiendo la presión de las palabras que acababa de pronunciar. Finalmente, admitió algo que me dejó completamente helada. Laura, la verdad es que Ana no fue la primera. Lo que pasa es que la relación entre nosotros nunca estuvo tan bien como pensabas. A veces, las cosas no son como parecen, y me costó aceptar que no estaba feliz, confesó, dejando escapar una verdad que ni él mismo sabía cómo manejar.
Un frío recorrió mi cuerpo, y la incredulidad me dejó sin palabras. Él no solo me estaba diciendo que me había mentido con Ana, sino que en realidad todo el tiempo había estado pensando que nuestra relación no estaba funcionando. ¿Cómo podía ser tan ciego, tan egoísta? ¿Por qué no me lo dijo antes, cuando de verdad importaba? Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. La confusión me hizo sentir mareada. No sabía si debía gritar, llorar, o simplemente huir de la situación. Pero lo peor estaba por llegar. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué hacemos con todo esto?, le pregunté, casi como si me estuviera hablando a mí misma. La pregunta no tenía respuesta, y él lo sabía. Pero no fue hasta días después cuando la situación realmente explotó. Mi hermana, Carla, quien había estado callada todo el tiempo, decidió intervenir. Ella siempre había sido una especie de confidente para Andrés, y aunque nunca me lo había dicho, siempre supe que se llevaban muy bien. Pero lo que nunca imaginé fue lo que ocurrió cuando ella me reveló una conversación privada entre ellos. El día que mi mundo realmente cambió fue cuando Carla me llamó, su voz era tensa, algo preocupada. Laura, necesito que escuches esto. Hay algo que necesitas saber. No soy la única que se dio cuenta de todo lo que estaba pasando entre Andrés y Ana. Tienes que saber la verdad, dijo sin rodeos. Cuando escuché esas palabras, el mundo se me vino encima. No entendía qué más podía pasar, qué más me podían ocultar. Carla había sido mi amiga, la persona que siempre estaba ahí para apoyarme, pero de alguna forma, ella también estaba involucrada en todo esto. ¿Cómo no me había dicho nada antes? Lo que pasa es que, Carla empezó, pero luego se detuvo, como si no supiera cómo seguir. Andrés y Ana no solo estaban saliendo. Ya sabes lo que digo. Pero también había algo más, esas palabras hicieron que el nudo en mi garganta fuera aún más fuerte. No podía creer lo que estaba escuchando. La mentira era más profunda de lo que había imaginado, y ya no sabía qué hacer con toda esa información. Carla dejó de hablar por un momento, dándome espacio para procesar lo que acababa de escuchar. Yo solo podía pensar en una cosa: Andrés y Ana no solo se habían estado viendo en secreto, sino que ahora había algo más. Algo que Carla, mi propia hermana, había estado ocultando. ¿Qué más me estás diciendo, Carla?, le exigí, tratando de mantener la calma, aunque por dentro estaba a punto de explotar. Laura, yo no quería ser la que te lo dijera, pero tienes derecho a saberlo. Andrés y Ana. No es solo una amistad. Lo que me dijo Andrés es que en realidad estaba pensando en terminar contigo desde hace meses, pero nunca tuvo el valor de decírtelo. Y más que eso, Ana le había estado presionando para que lo hiciera. Mis piernas se sintieron como si de repente no pudieran sostenerme. Me tambaleé un poco y me recosté en el sillón, tratando de procesar todo lo que mi hermana acababa de decir. ¿Pero por qué no me lo dijiste antes?, le pregunté, mi voz casi un susurro, llena de dolor y decepción. ¿Por qué me escondiste esto, Carla? Carla suspiró profundamente, sabiendo lo difícil que era para mí. Lo sentía, Laura. Pero yo no quería causar más daño. Yo pensaba que si te decía algo, solo empeoraría las cosas. Quería que tú misma lo descubrieras cuando fueras capaz de ver la verdad. Pero al final, todo estalló. Y ahora, tienes que saberlo. Eso solo me enfureció más. Carla siempre había sido mi apoyo, y el hecho de que no me hubiera hablado antes me hizo sentir como si también ella hubiera formado parte de todo esto. Pero en ese momento, algo dentro de mí hizo clic. Ya no podía confiar ni en ella, ni en Andrés. Todo lo que había creído hasta ahora parecía una mentira. Pero la bomba aún no había explotado. Carla me miró a los ojos con una expresión de arrepentimiento, pero también de miedo. Lo peor de todo, Laura, es que Andrés y Ana ya no están ocultando su relación. Ella está buscando que él se mude con ella. Están planeando un futuro juntos. Y él no te lo ha dicho porque aún no se atreve. Pero creo que es hora de que tú sepas todo esto. Él te está dejando. Esa última revelación fue la que me rompió completamente. Andrés no solo me había engañado, sino que ahora estaba en una relación con Ana, planeando su vida a espaldas mías. Todo lo que pensaba que conocía sobre mi vida,
sobre lo que creía que era mi relación, se desmoronó ante mis ojos. No sabía qué hacer. ¿Debía enfrentar a Andrés? ¿Debía terminar todo de una vez por todas? Lo que más me dolía no era solo la traición, sino cómo él había manejado todo con tanta frialdad. Mi cabeza estaba llena de pensamientos confusos. ¿Realmente Andrés había estado planeando esto todo el tiempo? ¿Me había mentido todo el tiempo? O, peor aún, ¿me había dejado en esta relación solo porque no sabía cómo terminarla? El egoísmo de todo eso me estaba destrozando. Fue entonces cuando tomé una decisión. No podía seguir siendo la tonta en esta historia. Tenía que enfrentarlo, y tenía que hacerlo de la manera más dura posible. En ese momento, mi teléfono vibró. Un mensaje de Andrés. Me senté rápidamente, pero no tenía fuerzas para leerlo. ¿Qué más podía decirme? ¿Era solo otra excusa más? Lo abrí, y la primera línea me dejó helada. Laura, tenemos que hablar. Estoy tomando decisiones importantes, y ya no sé qué hacer. Todo lo que sentí en ese instante fue una mezcla de repulsión y vacío. Había esperado que él fuera directo, que al menos fuera honesto conmigo. Pero no, siempre estaba buscando maneras de evadir la verdad, de no enfrentar la realidad de lo que había hecho. Decidí llamarlo. Mi respiración era irregular, mi cuerpo tenso de tanto dolor. Estaba enojada, pero más que nada, estaba cansada. Necesitaba saber de su boca lo que realmente había estado pasando. Laura, sé que esto es difícil, pero quiero que me escuches antes de tomar cualquier decisión. No es tan simple como parece, empezó Andrés al otro lado de la línea. Podía escuchar la inseguridad en su voz. Estaba tratando de manipular la situación, como siempre. Ya basta, Andrés, interrumpí, sin poder aguantar más. Ya no quiero escuchar tus excusas. Todo lo que me dijiste antes, todo lo que me ocultaste, ¿de verdad pensaste que yo no me daría cuenta de lo que estaba pasando? Hubo un silencio largo del otro lado. Sentí que él también estaba buscando las palabras correctas para salir de la situación, pero ya no le iba a dar el espacio para seguir mintiéndome. Laura, yo no quería que esto terminara así. No fue mi intención hacerte daño, pero la situación se salió de control. Ana y yo, pues, estábamos mal, pero no creí que tú te fueras a enterar tan pronto, comenzó a decir, pero esta vez, no lo dejé continuar. ¿Te parece justo lo que me hiciste? Me has estado mintiendo, Andrés, mientras yo confiaba en ti, y ahora me vienes a decir que las cosas salieron de control. Mi voz comenzó a temblar, y sentí como la rabia se acumulaba en mi pecho. El silencio de Andrés fue lo que más me dolió. No había palabras que pudieran justificar lo que había hecho. Nada podía arreglarlo. Laura, por favor, no termines esto así, rogó él, su voz quebrada. Pero en mi mente, ya había tomado la decisión. Ya es demasiado tarde para eso, Andrés. Ya no hay nada que hablar. Me dejaste sola, me mentiste, y ahora, es el momento de seguir mi camino sin ti, le respondí con firmeza. Colgué el teléfono y, aunque estaba devastada, una sensación de alivio comenzó a apoderarse de mí. Estaba harta de las mentiras, harta de la manipulación. Finalmente, había tomado el control de mi vida, aunque el dolor aún me ahogaba por dentro. El día en que todo explotó. Después de colgarle a Andrés, algo dentro de mí cambió. No fue una transformación mágica, ni me sentí poderosa de la noche a la mañana. Pero sí supe algo con claridad, no iba a quedarme callada. No después de todo lo que había soportado. Y no se trataba solo de él, también de Ana. Así que decidí hacer algo que probablemente no se esperaba, fui directamente a enfrentarla. Ni mensajes, ni llamadas. Nada de indirectas. Me presenté en su departamento, ese mismo que supuestamente iba a compartir con Andrés. No iba con intenciones de hacer escándalo, al menos no al principio, pero sí necesitaba mirarla a los ojos y decirle todo lo que tenía acumulado. Cuando abrió la puerta y me vio ahí parada, se le borró la sonrisa. Literalmente. Se quedó congelada como si hubiera visto un fantasma. Yo, por dentro, me sentía como una olla a presión. Hola, Ana. ¿Te sorprende verme? Le dije, sin sarcasmo. Solo con frialdad.
Ella tragó saliva y asintió muy levemente. Laura, esto no es lo que parece. Ah, la frase mágica. La frase cliché de los culpables. ¿No? Entonces, ¿cómo es, Ana? Le dije, dando un paso hacia adentro sin siquiera pedir permiso. Cerré la puerta detrás de mí. Ella retrocedió un poco, nerviosa. Pude ver en la mesa 2 copas de vino y un plato medio servido. Andrés no estaba, pero claramente lo estaba esperando. ¿Me puedes explicar cómo terminaste involucrándote con mi novio? ¿Cómo pasaste de ser una amiga de confianza a ser su plan B? Porque eso es lo que eres, ¿sabías? Ella me miró con rabia. No soy ningún plan B. ¿Ah, no? Pues lo parecías bastante cuando él me pedía que no sospechara, cuando venía a mí a llorar y a decirme que necesitaba tiempo. Mientras tú lo manipulabas para que me dejara. Ana entrecerró los ojos, y ahí se rompió la máscara. Manipularlo. Él vino a mí, Laura. Porque tú lo tratabas como una madre, no como una pareja. Siempre controlando, siempre diciéndole qué hacer, cómo vestirse, con quién hablar, y tú eras la mejor opción, entonces. ¿La gran salvadora? Sí. Porque yo lo escuchaba, lo entendía. No como tú, que solo pensabas en ti y tus planes perfectos. Ese fue el punto de quiebre. Verla justificar su traición como si yo hubiera obligado a Andrés a cruzar esa línea fue repulsivo. No te confundas, Ana. Andrés es un cobarde, pero tú eres peor. Tú lo buscaste, tú lo provocaste. Tú fingiste que eras mi amiga, que me apoyabas, mientras detrás de mi espalda hacías todo esto. Y encima, tuviste el descaro de acusarme de infidelidad. ¿Tú y tu teatro? ¿Inventando mensajes? ¿Qué clase de persona hace eso? Ella se quedó en silencio. La miré directamente, sin pestañear. Te debería dar vergüenza. ¿Sabes por qué? Porque ni siquiera lograste que él terminara conmigo tú misma. Tu plan era manipular a todos a tu alrededor, pero se te cayó la máscara. En ese momento, la puerta se abrió. Era Andrés. Nos vio a las dos y su expresión cambió drásticamente. ¿Qué está pasando aquí? Lo mismo me pregunto yo. Dije, levantando la voz. ¿Vienes a cenar con la persona que ayudó a destruir nuestra relación? ¿O con la que te escucha y comprende? Andrés me miró sin saber qué decir. Era como ver a alguien completamente perdido. Quería desaparecer. Pero no lo iba a dejar escapar tan fácil. Ya lo sé todo, Andrés. Lo de ustedes. Lo de los mensajes falsos. Lo de tu cobardía para terminar conmigo por las buenas. Y sabes que, no estoy aquí para rogarte, ni para pelear por ti. Estoy aquí para cerrar esta historia. Me acerqué y le dije en voz baja, quédate con ella. De verdad. Porque si esto es lo mejor que puedes tener, entonces ya entendí el tipo de persona que eres. Y no me interesa compartir mi vida con alguien que ni siquiera tiene la decencia de ser honesto. Tomé mi bolso, les lancé una última mirada, y antes de salir por la puerta, le dije a Ana, disfruta tu premio. A veces, conseguir lo que una quiere no es lo mismo que ganar. Y salí. El aire frío me golpeó en la cara como una bofetada, pero también como una liberación. No sabía si iba a llorar, gritar o simplemente caminar hasta perderme, pero me sentía libre. Han pasado unos meses desde todo eso, y aunque al principio me sentí como si el mundo se me viniera abajo, hoy puedo decir que fue lo mejor que me pudo pasar. No fue fácil. Tuve días en los que me sentía completamente rota. No por perder a Andrés, sinceramente, sino por la traición de Ana. A veces duele más que te falle alguien en quien confiabas que una pareja. Me costó volver a confiar. Me cuestioné muchísimo. Me pregunté si realmente yo tenía algo de culpa, si fui demasiado intensa, si descuidé algo, pero con el tiempo entendí que no. Simplemente no eran personas leales. Y no regresaron juntos. Su relación se desmoronó al poco tiempo. Me enteré por una amiga en común que ni siquiera llegaron a vivir juntos. Supongo que una relación construida sobre mentiras no dura mucho, ¿no?
Por mi parte, empecé terapia, me cambié de casa y retomé cosas que había dejado por priorizar a los demás. Volví a pintar, a leer por placer, y a dedicarme tiempo. Y sí, todavía me cruzo con personas que me preguntan por esa historia porque Ana, como no, trató de dar su versión. Pero a estas alturas, ya no me importa. Que digan lo que quieran. Lo importante es que me elegí a mí misma. Me saqué un peso de encima. Aprendí a reconocer las banderas rojas que antes ignoraba, y ahora estoy rodeada de gente que realmente vale la pena. Así que, si estás pasando por algo similar, créeme, vas a estar bien. A veces las traiciones son el empujón que necesitamos para dejar de conformarnos. Y como dicen por ahí, no pierdes a la gente que te traiciona. Ellos te pierden a ti.